por ahí hay una frase que dice, el dolor es inevitable ante la pérdida, Claro. pero el sufrimiento es opcional. ¿Puede generar el mismo dolor, el mismo peso que cuando tú pierdes a una persona, a un familiar, a un ser querido? Okay. Si tú no estás comiendo bien y no estás durmiendo bien, no hay manera de que estés en equilibrio. Es como la pirámide de Maslow. Es lo primero que tenemos que tener resuelto. La base. Las personas de la tercera edad también evidentemente tienen sus sentimientos, tienen sus emociones, claro. Y muchas veces a lo mejor las dejas pues de lado, ¿no? Y a veces el poder nombrar, ¿no?, a las emociones básicas. A veces le preguntabas a alguien, oye, ¿qué emociones conoces? Amor. Y el amor no es una emoción. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro capítulo 7 de Código Índalo y hoy tenemos una gran invitada, la verdad, con un tema súper interesante, muy amplio. Y quiero agradecerle a Lara María Gómez. Lara, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Código Índalo. Muchas gracias a ti, Salvador. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, pues en este capítulo 7 vamos a hablar de todo el tema de tanatología, duelo, neurofeedback como tal. Y Lara, quisiera preguntarte, porque Lara tiene ya más de 25 años de trayectoria y la verdad es que una formación muy amplia. Tienes una especialidad, o corrígeme si es así, pero es en MDR, que es Trauma, Tanatología y Neurofeedback. Lara, te quiero preguntar ¿cómo se conectan entre sí todas estas especialidades en tu manera de acompañar a una persona? Bueno, pues gracias por la invitación. Primero decirles que a lo largo de mi trayectoria, trabajando con tantos casos, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos, y pues mi formación en realidad ha sido de acuerdo a lo que voy necesitando. No tuve como en mente hacer algo en específico desde que salí de la carrera. Sin embargo, en mi práctica de intervención siempre me di cuenta que hay muchas historias con trauma, que trauma es la certificación que tengo en terapia EMDR, que es de sensibilización y reprocesamiento del trauma, y al trauma viéndolo como el trauma como una situación que vives de manera directa o indirecta y que te genera perturbación en el presente. Después, la tanatología, pues porque en la vida hay muchas pérdidas que a veces no les ponemos el nombre de pérdida y esto embona perfecto con el trauma. Y bueno, el neurofeedback como parte de las neurociencias, que somos personas con cuerpo, con emociones y con un cerebro, ¿no? Y con un sistema nervioso. Ok, perfecto. Entonces, platícame, ¿qué te llevó a especializarte específicamente en temas de trauma y duelo dentro de este camino tan diverso? Bueno, pues me llevó a encontrar que todas las personas traían heridas, ¿no? Situaciones traumáticas o pérdidas que no solamente se tenían que referir a la muerte, que tenían que ver con a lo mejor etapas del desarrollo y que no se les había puesto nombre. Entonces, el integrar todas estas habilidades y tipo de terapias como tal, pues me han ayudado a tener una intervención mucho más enfocada a sacar adelante al paciente, ¿no? A que se sienta como más completo. Oye, y ahorita que estás comentando todo este tema de traumas que tenemos o los sacamos ya de adultos, ¿qué tan importante es en la infancia? A ver, porque muchas veces ya de adulto vas sacando estos traumas de la infancia. ¿Qué tan importante es la infancia en ya un ser adulto como tal? Bueno, pues la infancia es importante porque es parte de nuestro desarrollo, ¿no? Ahí lo importante es el tipo de crianza que tienen los papás y la crianza que tenemos como padres ante estas situaciones que se van presentando en la vida y que van formando la personalidad del niño. Ok, entonces déjame regresarme un poquito a lo que estamos hablando de tu especialidad y como especialista en EDMR y trauma, ¿cómo describirías lo que pasa en el cuerpo y en la mente cuando alguien está en duelo?
Bueno, pues es subjetivo también porque ningún ser humano es igual. Sé que ningún ser humano es igual, pero hay ciertas similitudes. Claro. ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, pues de entrada la parte emocional, ¿no? Desde los cambios que puede haber a nivel emocional, la forma de enfocarse en la realidad, la atención que podemos tener ante ciertas situaciones de la vida cotidiana, si se trata de un niño en la escuela, si se trata de un adulto en el trabajo, la parte del cuerpo. Hay un autor que se llama Bessel van der Kolk que dice el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Es un psicotraumatólogo, y él habla sobre esta importancia de que el cuerpo todo lo manifiesta, que todo lo que está a nivel emocional se va a manifestar en el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Ok, perfecto. Oye, y a ver, entiendo que hay unas etapas del duelo, ¿no? Como tal. ¿Siguen siendo estas clínicamente útiles o la neurociencia ha hecho replantearlas? Bueno, pues las etapas del duelo las propone Elizabeth Kubler-Ross, que ella hace muchos años empieza a hacer estudios con pacientes en etapa terminal, relacionadas con la salud, y a partir de esto, ella empieza a registrar como cuáles son los pasos por los que vas enfrentándose una persona que va a morir. Y es así como ella describe estas etapas, como la primera, la negación, la ira o el enojo, la tristeza, esta parte de negociación, el miedo, que para mí es como parte de lo que sustenta el duelo hasta salir, ¿no? En este túnel del duelo. Y bueno, siguen siendo útiles siempre, sin embargo, yo creo que esto no son etapas que se tengan que ir viviendo paso a paso. Es decir, el duelo no es, tienes que pasar por la negación y después de la negación sigue el enojo o la tristeza y es un camino y te vas a tardar tanto tiempo, para nada. El tema de este duelo, estas etapas del duelo, es este proceso que tenemos que vivir y que tenemos que pasar, pero es diferente en cada persona. Lo más importante de esto es que pases esas etapas y que a veces es como el mar, yo pienso, ¿no? O sea, el mar a veces viene en unas olas que son muy fuertes y a veces se calma. Lo importante es avanzar en esta etapa del duelo para que al final salgas de esto y puedas ver la luz, que eso existe siempre, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, lo más importante del duelo es que sepas que este es un proceso que tienes que pasar y que vas a salir, o sea, no te lo puedes saltar. Con las neurociencias, yo pienso que todo se complementa, porque las neurociencias nos dicen que cuando hay una situación emocional que estás pasando, a mí como especialista en neurofeedback, como entrenadora de cerebros, yo te puedo decir que hay situaciones que alteran la actividad eléctrica cerebral. Entonces, evidentemente, ante la tristeza, ante la alegría, ante cualquier otra cosa, nuestro cerebro tiene frecuencias. Y estas frecuencias, para estar en equilibrio, pues tienen que tener cierto voltaje, que es lo que nosotros buscamos en la terapia de neurofeedback. Al haber un duelo, todo esto cambia y tu sistema nervioso está como que tratando de resetearse o de hacer cambios para poderte sentir como más estable, ¿no? Y eso pues pasa en el cuerpo humano. Okay. Oye, y para el público que nos ve, que no sabe cuáles son las etapas del duelo, mencionaste algunas, pero ¿cuáles son estas etapas del duelo? Bueno, pues la primera que dice Elizabeth es la negación, ¿no? Esta etapa en la no puede ser lo que está pasando, no puedo saber, o sea, no puedo entender lo que está pasando, esto no es cierto, no es lo que yo esperaba. Después puede venir, a mi punto de vista, como les decía, no es como un camino, puede venir muchísima tristeza. Yo lo que observo en mis pacientes es que hay una tristeza profunda después de la negación, después puede haber enojo y ese enojo, que es irritabilidad, pues puede estar combinado de tristeza también. Yo digo que es como un mix de emociones.
miedo, porque también es importante mencionar que todas las etapas del duelo conllevan pérdidas colaterales. Claro. ¿No? O sea, el duelo y la pérdida es algo que ya no está. O sea, es una persona que murió y ya no está. Es un trabajo que terminó y ya no estoy en ese trabajo. Y lo colateral es que a lo mejor ya no como con mi papá los domingos como lo hacía yo antes porque él ya no está, o ahora necesito un apoyo o un abrazo y eso no está, o pierdo también esta relación con mis compañeros de trabajo que ya no están, entonces llevan como pérdidas colaterales. Entonces, después de estas emociones, aparece como fase del duelo también la negociación. La negociación es, ¿qué hago con esto? Okay. Ahora, ya que todo esto está pasando, ¿qué hago con esto ahora? Hasta la asimilación, que es, pues ya, salir de esta etapa del duelo, ¿no? Lo que hay que cuidar en estas etapas es justo no, nosotros en terapia MDR hablamos sobre la ventana de tolerancia, y es lo mismo para mí como la etapa del duelo en un túnel, en donde yo triste no me salga de la tristeza porque si no se puede convertir en depresión, o que no me salga del miedo porque se convierte en ansiedad, o en la ira, irritabilidad, incluso puede aparecer euforia, ¿no? Decir, estoy súper alegre y a lo mejor no es alegría pura, es parte de estos cambios que pueden ir fluctuando en este duelo, ¿no? En estas etapas. Claro. Bueno, y a ver, sé que no es lo mismo para todos y tú lo comentaste hace rato, pero ¿hay un tiempo promedio en las personas, en los seres humanos, de vivir este duelo? Pues mira, yo creo que el tiempo también es subjetivo. Sí, lo sé. Hay otros estudios que se han hecho en donde se observa el nivel de funcionamiento de la persona que vive una pérdida. Cuando tú haces un proceso de duelo, que es este camino que les platico, hay estudios que dicen que 2 años podríamos ir avanzando, ¿no? Estudios que dicen el nivel de funcionamiento de una persona ante una pérdida del 0 al 10, al principio, los primeros meses está en el 10. O sea, es como a lo mejor alguien muere y tú funcionas y resuelves todo lo que tienes que hacer desde todo el proceso de el funeral, todo lo que se tiene que resolver en ese momento. Claro. Pero después de que pasa tal vez un mes, empieza esa curva a bajar y mi nivel de funcionamiento va bajando hasta llegar, por ahí dicen que entre 5 y 6 meses es el punto más bajo que nosotros podemos llegar, y que nos podemos estar sintiendo súper mal. Súper mal, ¿qué es? Puede ser tristeza, puede ser depresión, sí, o puede ser irritabilidad, o sea, no me aguanto, estoy enojado con todo mundo. Entonces, pues podría ser que yo te podría decir, y en mi experiencia como alguien que ha vivido un duelo, pues para mí 2 años fue como el tiempo en que yo pude decir, ok, me siento mejor con la pérdida de mi padre. Claro. Sí, a ver, no es un tiempo determinado que va a suceder. Cada persona es distinta, como tú bien lo comentaste, pero bueno, en tu caso fueron 2 años, ¿no? Sí, yo siento que así fue conmigo, pero bueno, puede ser personas que se tarden más y depende del tipo de pérdida, ¿no? También. Hablando de eso, de temas de pérdida como tal, ahorita nos enfocamos o estuvimos hablando mucho de la pérdida a lo mejor de un ser querido, de un familiar, de un amigo como tal. Pero ¿qué otro tipo de pérdidas generan un duelo real que muchas veces no son nombradas como tal o lo tomas a la ligera y lo pasas, ¿no? ¿Qué otro tipo de duelos nos puedes comentar? Pues estamos llenos de duelos. Híjole. Duelos relacionados con la etapa del desarrollo. De niño a adolescente, o sea, de bebé a niño, ¿no? De niño a adolescente, por ejemplo. Ahí hay una pérdida, y hay una pérdida para el niño y hay una pérdida para los padres, ¿no? O sea, es mucho, es que antes me obedecía, antes me lo podía llevar a cualquier lado y me obedecía y no me decía nada y ahora pues está inaguantable. Pérdidas relacionadas con vínculos que tienen que ver con rupturas, con temas de divorcio, podría ser una amistad, terminar una sociedad,
duelos relacionados con la salud, ¿no? A lo mejor alguien que pierde algún miembro de su cuerpo, ¿no? Personas con diabetes que les cortan una pierna, pues estamos llenos de duelos, y justo lo que dijiste es muy importante. Lo interesante es que a veces no les ponemos ese nombre. Sí. Y lo dejamos pasar. Yo digo que lo echamos para atrás y seguimos, pero en algún momento lo que no arreglo va a salir. Sí, te lo traes dentro, ¿no? Y lo vas a sacar, ¿cómo crees tú? Pues con tristeza, enojo, depresión. Claro. No puedes entablar una relación, hay aislamiento. Aislamiento con a lo mejor alcoholismo, uso de sustancias, o obsesiones puede ser, ¿no? Claro. Ahora me meto al ejercicio y no salgo de ahí. Es una manera de irte un poco a tratar de resolver, o quien no se levanta de su cama nunca. Claro, ver todos los extremos, incluso el ejercicio también. Claro. Puede ser, no solamente el alcohol, no solamente las drogas. Claro, o aislarte, todo en exceso es malo, ¿no? Todo. Uh-huh. Oye, y hablando ahorita de este duelo que vemos que son muchos y que a lo largo de nuestra vida vamos pasando por muchos duelos, el divorciarte, el separarte de una sociedad, cerrar un negocio, puede generar el mismo dolor, el mismo peso que cuando tú pierdes a una persona, a un familiar, a un ser querido. Yo no los compararía, pero yo creo que su dolor conlleva pues muchos cambios. En el caso de un negocio, pues un negocio no se hace solo por poner un negocio. O sea, un negocio, a mi punto de vista, va acompañado de sueños. De sueños, sí, claro. Va acompañado de metas, de planes. Y habla mucho de la persona que hace ese negocio, ¿no? Sí. Entonces tienes expectativas y todo ese tipo de cosas pues terminan también. Entonces yo no te podría decir si se puede comparar con el duelo de una persona o no, pero pues que es doloroso, es doloroso. Sin embargo, yo creo que el duelo y el dolor, bueno, por ahí hay una frase que dice, el dolor es inevitable ante la pérdida, claro, pero el sufrimiento es opcional. Y yo comparo siempre, por ejemplo, cuando un niño crece, no sé si tú te acuerdas de cuando eras niño. Sí, ¿no? Me acuerdo. Yo no. A lo mejor cuando eres niño y estás creciendo, ¿qué te pasa en la noche? Te duelen los huesos. Te duelen los huesos. Y eso es igual a crecimiento. Entonces yo pienso que ante una situación de dolor, siempre hay un crecimiento. Eres una persona antes del duelo y después del duelo completamente diferente. Claro. Cualquier duelo que veas. Eso es lo que yo he observado, ¿no? También hay hablando de frases, y esta frase que también dice que crecer duele. Crecer duele, lo mismo. ¿No? Físicamente el niño crecer duele. Sí. ¿Sí? Y también separarte de un socio, de tu pareja, de un trabajo, de un emprendimiento que tengas, y separarte y dejarlo. Duele, ¿no? Y posiblemente, como tú bien lo comentas, después de eso vas a crecer, vas a ser otra persona, ¿no? Por supuesto, y ahí entra la resiliencia, ¿no? Que es una capacidad que todos tenemos para ser mejores de lo que éramos ante una situación de duelo o de dolor. O de dolor. Uh-huh. Claro. Y que es innato. Oye, y hablando de un tema un poquito más de emprendedores, de negocio como tal, cuando alguien pierde su empresa o un proyecto, ¿qué patrones de trauma o disociación observas en estas personas? ¿Qué es lo que ellos, su comportamiento cómo es, su mentalidad cómo es? Bueno, pues en mi experiencia es lo mismo que cualquier duelo. Okay. Es subjetivo y puedes pasar por muchas etapas, ¿no? Disociación, la palabra disociación es un poco más profunda, a lo mejor hablaríamos de cuando la estructura de la personalidad está rota, así diría yo. Sí puede ser por un trauma, más bien puede haber una despersonalización, tal vez el estar ausente, el sentirme no concentrado,
¿Qué patrones podría haber? Pues desconcentración, aislamiento, tristeza, baja energía, baja motivación. Evidentemente ahí entra pues todo lo que somos como cuerpo humano, ¿no? La parte de las frecuencias cerebrales, a lo mejor estando por arriba o por abajo, puede haber depresión o puede haber irritabilidad, el no querer hablar del tema, ¿no? Porque Claro. es algo que te duele y como te digo, lo echamos para atrás y seguimos y como que no pasa nada, pero pasa. Entonces, ahí lo más importante es como mirarlo y poderte parar para hacer algo con eso. Porque, pues creo que hoy en la etapa que vivimos hay mucha más apertura a todo esto. La psicología está al alcance de todos. Sí. En un podcast como este, ¿no? Claro. Nos pueden ayudar y nos pueden orientar a saber qué podemos hacer. Pero puede haber mucha sintomatología y a veces incluso enfermedad física, ¿no? Que antes no se manifestaba y que a partir de que cierro un negocio, una empresa, rompo con una sociedad, empiezo a sentir que algo me falta y empiezo a manifestarlo y a somatizarlo con alguna enfermedad. Ok. Y a ver, ahorita comentabas algo que me parece muy importante. A ver, hoy hay más apertura. Antes, pues ni siquiera comentabas o si ibas no lo decías, que tenías una sesión, que ibas con el psicólogo, que tenías ayuda, menos con un tema de pérdida de tanatología. ¿Cómo has visto tú esa evolución en tu área? ¿Cómo has visto estos cambios que ha tenido pues tu profesión, ¿no? Como tal. Pues sí veo muy marcado en la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Yo pienso que la psicología siempre ha tenido muchas áreas. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar en todos lados, en la parte laboral, educativa, pues ahora clínica, que es lo que me apasiona, y me apasiona en toda social, ¿no? Sin embargo, a partir de la pandemia y este comercial que me he hecho de esta película de Intensamente, la verdad fue maravillosa. O sea, yo soy una persona como muy concreta y a veces el poder nombrar, ¿no?, a las emociones básicas, a veces le preguntabas a alguien, oye, ¿qué emociones conoces? Amor. Y el amor no es una emoción. Pero bueno, ahora hay un universo de emociones que hay gente que habla de un universo de emociones como el doctor Rafael Vizquerra y puede ser que sí, ¿no? Pero así concretamente, Intensamente te las puso y ahora los niños lo conocen perfecto y en la Intensamente 2 también. Y a partir de la pandemia pues hubo muchas situaciones de depresión literal y de ansiedad, muchísimo. Y ahí siento que pues crecimos los psicólogos mucho y también, bueno, en mi caso me tuve que comprometer más a seguirme preparando porque pues cada vez era más grande y era mayor la cantidad de personas que llegaban a pedir ayuda, ¿no? Claro. Entonces, pues todavía hay personas que dicen que no creen en los psicólogos y yo siempre digo que no somos santitos, ¿no? Pero sí ha cambiado completamente la apertura que hoy existe para terapia. Hoy pues hay niños, adolescentes y adultos que siempre acuden y personas de la tercera edad, ¿no? También, ¿no? Que creo que también eso es importante que tocas el tema. Las personas de la tercera edad también evidentemente pues, tienen sus sentimientos, tienen sus emociones, claro. Y muchas veces a lo mejor las dejas pues de lado, ¿no? Las dejas y te enfocas en los hijos o en las personas más chicas o en las personas que están trabajando y demás, pero todos es importante ir a terapia, ¿no? Claro. Como tal. Quisiera ampliarme un poquito más, hacer doble clic esta parte de las emociones que me parece muy importante. Evidentemente, y lo comentaste hace rato, cuando vas cambiando de etapa de niño, adolescente o puberto y luego vas creciendo, estas emociones evidentemente van sufriendo también, van cambiando, ¿no? Como tal. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso? Hasta evidentemente pues ya las emociones de personas más grandes, ¿no? Como tal. Bueno, pues primero como identificar que el ser humano es un ser biopsicosocial y trascendente. Y en esa
completud para mí, hablando sobre el ser humano, pues están las emociones. Las emociones no es algo que puedes dejar o sea, las emociones van contigo. Claro. Y las conectamos todo el tiempo. Y no es que cambien o que las dejemos de vivir o que digamos, todos los adolescentes tienen una emoción de enojo siempre. No es cierto. O sea, puede ser que un adolescente pueda gestionar sus emociones de manera adecuada o no. O sea, ¿no es cierto que los adolescentes siempre están enojados con sus papás? Ay, no. No, a veces los papás son los que están enojados con los adolescentes. Muchas veces. No, claro, pues están cambiando, pero las emociones van contigo. ¿Cómo puedes saber cuáles son tus emociones? ¿Tú cómo sabes qué emociones tienes hoy, por ejemplo? Pues bueno, entonces me conozco más, pues estoy contento, estoy feliz. ¿Pero cómo sabes? Lo siento. Exacto. O sea, lo aterrizas en el cuerpo. Y yo siempre pienso, ¿cómo estás? Vete al cuerpo. El cuerpo no lo podemos dejar de lado ni dejar de atender. Tenemos que hacer conciencia de cómo estamos en el cuerpo para poder decir, yo siempre pienso que es el termómetro de las emociones. El cuerpo lleva la cuenta y si yo me paro y hoy cierro los ojos y analizo, digo, ¿cómo estoy hoy? Puedo estar en la calma, que es un estado de equilibrio, o puedo estar triste, o puedo estar alegre, o puedo estar enojada, y el cuerpo lo dice. Y el cuerpo también te dice que todas las personas lo sienten de diferente manera. Claro. ¿No? ¿Tú dónde sientes el enojo, por ejemplo? En el estómago. Yo también. Hay personas que lo sienten en la cabeza. Sí. La tristeza. En el corazón. Yo en el pecho. El miedo. En el estómago también. Yo en la espalda. La alegría. En todo mi cuerpo. ¿No? Yo en esta parte, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio padre que podemos hacer, de poder tener siempre contacto con el cuerpo. Por eso es importante también el ejercicio, el hacer conciencia de cómo estoy, cómo me siento, cómo dormí, si algo me duele, ¿no? Pero las emociones están en todos, en todo momento, y no lo mismo, no es el ABC de las emociones. No hay un ABC. No. Pero a ver, hoy tenemos las emociones más a flor de piel por el ritmo de vida que tenemos, por cómo estamos viviendo. ¿Qué dices de eso? ¿Qué opinas de esa parte? Bueno, puede ser que sí, porque todo es más inmediato, ¿no? Desde querer encontrar una dirección, ahora pones alguna aplicación y llegas mucho más rápido, antes te costaba más trabajo, y que la vida va más rápido, ¿no? En las ciudades, bueno, y aquí en Puebla, la verdad, vivimos muy bien y con los tiempos medidos y si nos organizamos, vivimos bien. Sin embargo, hay otras ciudades como Ciudad de México que la vida no alcanza, ¿no? O sea, sí, para poder gestionar, y bueno, puede ser que en algunos casos, si no cuidamos esto, sí puede estar a flor de piel las emociones y se puedan desbordar en algún momento, ¿no? Lo más importante aquí en el cuidado de las emociones es aprender a gestionar. ¿Gestionar qué es? Regularlas. Como la luz de tu teléfono lo regulas, okay, así es como regulamos las emociones. Antes te decían, controla tus emociones, controla la ira, controla el enojo, ¿no? O sea, las camisas de fuerza, a mí yo así me imagino, controla, ¿no? Y gestionar es, tal vez respiro y continúo en la emoción que tenga. Así es muy distinto. Claro, distinto. Totalmente. O si es tristeza, me paro y lloro, porque llorar está bien, ¿no? Ante la tristeza es lo esperado. Sí, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, claro, y es lo esperado y lo que podemos hacer para podernos regular. Oye, Lara, regresando un poquito a tu expertise, a la experiencia que tienes en EMDR y los protocolos de intervención en temas de crisis, ¿qué herramienta le darías al público que nos ve práctica para que lo lleven ellos en su casa, en su trabajo, en su día a día, si están viviendo o están viviendo alguna etapa de duelo ahora mismo?
Bueno, pues yo pienso que como herramienta sería el autocuidado de manera general. ¿Qué es el autocuidado? Tener conductas constructivas para ti mismo. Atender las propias necesidades, iniciando por las necesidades básicas, que son comer y dormir. Okay. Si tú no estás comiendo bien y no estás durmiendo bien, no hay manera de que estés en equilibrio. Es como la pirámide de Maslow. Es lo primero que tenemos que tener resuelto. La base. La base. Buscar hacer actividades positivas para ti. Si hay algo que sientes que te está destruyendo, buscar la manera de cambiarlo. Por supuesto, pedir ayuda cuando necesitas. Siempre se dice que el trauma, a mi punto de vista también el duelo, cuando se vive en sociedad, cuando se vive acompañado, es mejor que solo. Y una de las bases más importantes para la estabilidad del sistema nervioso es estar en contacto social. Entonces, otra herramienta es entiendo aislarte. Que cuando hay una situación de dolor tan grande como la que cada quien pudiera estar viviendo, aislarse es lo que dicen, es que no puedo, físicamente no puedo moverme, no hay motivación, pero buscar tener una red de apoyo que te pueda ayudar, esa es otra habilidad. Hacer conductas positivas para ti, ejercicio, por ejemplo, permitirte recibir afecto positivo, que eso a veces se aprende desde niño, ¿no? Aprender a recibir un halago, que te digan qué bonito niño y que el niño diga gracias, o que a lo mejor nunca en mi vida he recibido un elogio y me cuesta trabajo, ¿no? Y ahí podemos hablar incluso de temas de apego, que es algo más profundo, pero evidentemente hacer todo lo que conlleve autocuidado, pues es algo que nos puede ayudar a salir adelante. Es más, respirar, o sea, simple y sencillamente aprender a inhalo y exhalo de manera consciente, es una manera de parar y de hacer contacto con la realidad para continuar. Claro. Bueno, a ver, el aprender a respirar, pues no solo en un tema de pérdida o de duelo, ¿no? Sino en la vida. En la vida, claro. En el día a día hay que saberlo hacer, tener su pausa y aprender a respirar, ¿no? Pero hay personas que no saben. Sí, totalmente. Déjame hacerte esta siguiente pregunta donde, a ver, después de la trayectoria de 25 años que has tenido, que hemos platicado, ya has acompañado a tantas familias, personas, a lo mejor emprendedores, personas que han perdido su proyecto. ¿Qué has aprendido tú sobre el sentido de soltar? Bueno, pues pienso que soltar es enfrentar y continuar. Es como darte cuenta de lo que ya no está y a lo mejor aprender de eso que estás soltando. Si te quedas aferrado a algo que ya no hay, que ya no está, hablando del tema del duelo, de los cambios, del trauma, no podemos continuar. Entonces soltar es como aprender a fluir y a continuar este crecimiento, que yo pienso que esto que te decía, el dolor duele, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y si yo me quedo aferrada a algo, es como no soltar, ¿no? Claro. Entonces soltar es continuar y yo pienso que la vida tiene un ciclo y tiene un camino que nosotros debemos de aprender a seguir. ¿Y cómo lo sigues? No sé, tu intuición, a veces la misma familia te lleva, los hijos te pueden llevar a continuar algo que dices, ¿por dónde lo tengo que hacer, no? Eso es lo que creo yo que he aprendido de soltar, continuar. Continuar, ok, buenísimo. Oye, Lara, vamos ya casi a finalizar. ¿Y qué le dirías tú a la Lara de hace 25 años cuando empezó esta carrera, con esta experiencia que ya tienes y con lo que has vivido? ¿Qué le dirías a esa Lara de hace 25 años? Pues le diría que
Que estaba perdida. No, pues le diría que siempre, hoy identifico que siempre ha amado con lo que hace, o sea que un acierto en su vida ha sido elegir esta carrera, que es parte de su vida y parte de lo que ama hacer, y pues le diría que los años también te dan madurez, pero que siempre tener mente de principiante es importante. Yo cada día que me paro creo que es una oportunidad de aprender algo. Mientras más estudio, así como decían los filósofos, pues siento que necesito, ¿no? Claro. Mucho más aprender. Con lo que se trabaja en psicología es el ser humano y no es un producto terminado. Entonces, pues le diría que estaba mal, pero que ha avanzado y que lo más importante es que ha disfrutado todo lo que ha aprendido en esta carrera. Okay. Y de temas profesionales, de temas de preocuparse, de temas monetarios, que hoy mucha gente está preocupada o quiere hacerse millonario, quiere hacerse rico de la noche a la mañana, ¿qué le dirías? Pues yo creo que la riqueza no está en la parte de la economía. ¿En dónde está la riqueza? Pues en nosotros, ¿no? Y a lo mejor pues... ¿Y eso lo pensaba Lara de hace 25 años? Pues no, seguramente que no. El crecimiento que vas teniendo con la vida, con las experiencias. Yo hoy te puedo decir que la mayor riqueza que tengo pues es mi familia, desde mi familia de origen, mis hijos, todo lo que conlleva a mi familia, a mi esposo, y que creo que en este camino la riqueza real y que te llevas cuando ya no estás, no es lo monetario. Claro, entonces, totalmente. Para mí la riqueza también es disfrutar lo que haces, hacerlo con pasión y de verdad dedicarte a lo que ames hacer. Porque pues no sé si haces algo que te cuesta y que te pesa levantarte y todo esto pues puede ser mucho más complicado, ¿no? Sí. ¿Tuviste dudas tú? ¿Tuviste dudas cuando empezabas de dedicarte a lo que te dedicas hoy? Pues como psicóloga nunca, fíjate, siempre me apasionó, siempre, y mi camino se fue abriendo, siempre, pero respecto a lo que hoy me dedico, nunca tuve dudas. Quería ser bailarina de ballet, pues como que al principio dije, soy una bailarina frustrada, pero luego dije, no soy bailarina frustrada. Me encanta el ballet clásico, pero si hoy tuviera que volver a tomar la decisión de estudiar algo, volvería a estudiar psicología. Okay. ¿Estarías en este mismo camino? En este mismo camino. Okay. Oye, Lara, ya nada más para finalizar, algo que tú quisieras comentar en temas de duelo, en temas de neurociencia como tal, algo que a lo mejor no te haya preguntado, pero quisieras comunicar que la gente supiera. Bueno, pues únicamente pues recomendarles que trabajen en su persona, que se volteen a ver, que se valoren y que pues siempre que necesitan pidan ayuda. Porque creo que el aprender a pedir ayuda no es fácil y es algo que nos puede aligerar muchísimo el camino de nuestra vida. Y también pensar que nadie somos perfectos, que todos tenemos dificultades. A veces piensas, como decías, ¿no? A lo mejor que antes de llegar al psicólogo, que no me vean. Y no es cierto, todos necesitamos algo. Todos. Y a veces puedes llegar a una terapia, alguna ayuda, porque el simple hecho de bajar y de hablar de algún tema sin que no tengas una postura de juicio o te digan no llores, por favor, contrólate, todo va a estar bien, ya con eso es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues que se valoren y que pidan ayuda siempre y cuando necesitan y que el proceso de crecer es siempre, o sea, es un día a la vez. Sí. Y no tiene que ver con dinero, ni tiene que ver con inteligencia, o sea, simplemente por ser humano, el proceso de crecer es un camino continuo.
Sí, totalmente. Y además, a ver, me imagino tú tienes pacientes pues desde niños hasta personas de la tercera edad, ¿no? Sí. O sea, a lo que voy es que pues todos necesitamos ayuda profesional. Y la verdad ahí sí comparto contigo lo que dices, no es lo mismo pues platicárselo a tu mejor amigo, platicárselo a tu papá, a tu pareja, no sé, a tus hijos, o como lo quieras ver, que ir con un profesional que no tiene estos juicios, ¿no? Claro, claro, que un psicólogo nunca te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, creo que no somos, vas a hacer esto, ¿no? O sea, es como ese espacio en donde puedes hablar de lo que te pasa y que yo como psicóloga o como terapeuta te pueda guiar para decir, bueno, por acá, ¿no? A veces el simple hecho de poderlo bajar, pues te ayuda a seguir creciendo. Sí, y repito, y además que te va a llevar, que sabe cómo, no que te va a dar la razón, no que eso simplemente, ahora sí que te va a dar el apapacho y ya, ¿no? Sino que te va a ayudar en el caso que estuvieras en una depresión o que estuvieras pasando por un momento difícil, que te va a ayudar a salir de ahí, ¿no? Claro, Okay. Así es. Bueno, pues Lara, la verdad te agradezco mucho el tiempo, la verdad es que fue una plática muy amena, pasó muy rápido y amigos, los invito a que sigan en Código Índalo, estén pendientes de nuestras redes sociales y Lara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias.